Esposa infiel abandonó a su marido por no poder estar con otro hombre. 5 años después, ella apareció en su puerta. Estás en quiebra, estás lisiado y eres inútil. Firma los papeles y dame el ático. Esas fueron las palabras exactas que Elena Cole le dijo a su esposo mientras él estaba sentado en una silla de ruedas, recuperándose de un accidente que le cambió la vida. Ella pensó que se marcharía con todo y lo dejaría a él sin nada. Ella no tenía idea de que el hombre sentado frente a ella en esa silla de ruedas ya había orquestado el plan de venganza más brillante en la historia de la traición. Lo que sucedió cuando ella apareció en su puerta 5 años después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad, la justicia y el precio de abandonar a alguien en su punto más bajo. Espectadores, ¿alguna vez han confiado en alguien tan completamente que su traición se sintió como un golpe físico en el pecho? ¿Cómo lo manejas? Deja tus pensamientos en los comentarios. Elena se tambaleó por el pasillo. Sus rodillas se doblaron mientras las palabras de David resonaban en su mente. El frío suelo de mármol del lujoso edificio se sentía como hielo contra sus manos temblorosas mientras se desplomaba, sollozando incontrolablemente. 5 años de consecuencias habían llevado a este momento de rechazo total. Pero 20 pisos más arriba, David estaba de pie junto a su ventana, viendo la figura rota de Elena desaparecer en la noche de Nueva York. Su mandíbula se apretó con una emoción que no esperaba. No satisfacción, sino algo más profundo. A pesar de todo lo que Eleyanena había hecho, a pesar de su crueldad y traición, ella todavía era la madre de sus hijos. «Papá, hiciste lo correcto», dijo Natán en voz baja, colocando una mano sobre el hombro de su padre. David asintió lentamente, pero su mente ya estaba trabajando. Elena se estaba muriendo. Cualquiera que sea lo que le haya hecho a su familia, al cáncer no le importaban la justicia ni la venganza. Y en lo profundo de su corazón, debajo de años de ira justificada, una pequeña voz susurraba sobre el hombre que quería ser. A la mañana siguiente, David hizo una llamada al Hospital Monte Sinaí. «Doctora Patricia Williams. Se trata de una paciente llamada Elena Cole. Entiendo que tiene cáncer de cuello uterino que requiere tratamiento inmediato. Señor, no puedo discutir información del paciente sin antes solicitarla. Me ofrezco a pagar su tratamiento completo de forma anónima, cueste lo que cueste». El oncólogo hizo una pausa, visiblemente sorprendido. «Señor, ¿puedo preguntar quién llama?» Alguien que cree que todos merecen una oportunidad de vivir sin importar sus errores pasados. Transfiérame a su departamento de facturación. En 2 horas, David había transferido $600,000 para cubrir la quimioterapia, la radiación, la cirugía y todos los costos médicos asociados de Elena. Pero no había terminado. Le ordenó al Dr. Williams que contratara a un cuidador privado, alguien que se asegurara de que Elena no estuviera completamente sola durante sus horas más oscuras. «Quiero que encuentres a alguien compasivo y profesional. Págueles lo que sea necesario para que le brinden atención las 24 horas del día durante su tratamiento. Cuando le den el alta, entréguele los fondos restantes como regalo de recuperación. Ella nunca debería saber quién organizó esto». Esa tarde, Elena recibió una llamada que lo cambió todo. «Señorita Cole, le presento al Dr. Williams de Mount Sea. Tengo una noticia increíble. Un benefactor anónimo ha cubierto todos los costos de su tratamiento. Podemos comenzar la quimioterapia inmediatamente». El teléfono de Elena casi se le resbala de las manos temblorosas. «¿Qué? ¿Quién haría eso? No puedo revelar la identidad del donante, pero se han asegurado de que reciba la mejor atención posible. ¿Puedes venir mañana para comenzar el tratamiento?» Por primera vez en meses, Elena sintió esperanza. A alguien allá afuera le importaba si ella vivía o moría. Cuando colgó el teléfono, las lágrimas de alivio se mezclaron con las de confusión. ¿Quién pudo haber hecho esto? Marcus había desaparecido. Sus antiguos amigos la habían abandonado. Su familia la había repudiado hacía años. El misterioso benefactor le había dado algo que nunca esperó recibir de nuevo, una segunda oportunidad en la vida. Pero Elena no tenía idea de que su salvación había venido del mismo hombre que ella había intentado destruir, el marido que había abandonado cuando más la necesitaba. La quimioterapia comenzó 3 días después.
Elena ingresó al ala de oncología del Monte Sinaí esperando enfrentar su batalla sola, pero el Dr. Williams le presentó a María Santos, una cuidadora profesional con 20 años de experiencia. María estará contigo durante todo tu tratamiento, explicó el Dr. Williams. Tu benefactor insistió en que no deberías pasar por esto solo. María fue un regalo de Dios. Ella llevó a Elena a cada cita, la tomó de la mano durante los peores momentos y se quedó a pasar la noche cuando las náuseas y el dolor se volvieron insoportables. Pero incluso con atención profesional, los siguientes 6 meses fueron un infierno absoluto. La quimioterapia devastó el cuerpo de Elena con despiadada eficacia. Su hermoso cabello se cayó a mechones durante la segunda semana. La mujer que una vez había aparecido en las portadas de revistas ahora miraba fijamente a un extraño demacrado en el espejo. Unas náuseas violentas la atacaron sin previo aviso, dejándola dolorida hasta que le dolieron las costillas. La peor parte no fue física. Era una soledad aplastante. Si bien María brindó un excelente apoyo médico, Elena no tenía familiares ni amigos que estuvieran pendientes de su progreso. No llegaron flores. Su buzón no contenía tarjetas de felicitación. El teléfono nunca sonó con voces preocupadas preguntándole cómo se sentía. María, nadie se pregunta si estoy vivo o muerto. Elena susurró durante una noche particularmente difícil. María le apretó la mano suavemente. A veces tenemos que luchar nuestras batallas solos para descubrir quiénes somos realmente. El antiguo círculo social de Elena la había borrado por completo. La mujer que una vez organizó fiestas benéficas ahora comía comida de hospital y estaba sola. El traidor se había convertido en el abandonado. Durante su tercer mes de tratamiento, Elena escuchó a 2 enfermeras discutir su caso. Esa es la mujer que dejó a su marido paralítico por otro hombre. Uno susurró. Lo perdí todo por culpa de algún estafador. Ahora tiene cáncer y a nadie le importa. Al menos alguien está pagando su tratamiento. Debe ser familia. El corazón de Elena se hundió. Incluso los desconocidos conocían su vergonzosa historia. Se había convertido en una historia de advertencia sobre la codicia y la traición. Al 4.º mes, los marcadores de cáncer de Elena estaban mejorando. Pero su estado emocional se estaba deteriorando. Había sobrevivido económicamente gastando con cuidado el dinero de los misteriosos benefactores, pero el aislamiento estaba aplastando su espíritu. Todos los días se preguntaba quién le había salvado la vida y por qué decidió permanecer en el anonimato. La quimioterapia concluyó después de 6 agotadores meses. El Dr. Williams comunicó la noticia por la que Elena había orado. El cáncer ha desaparecido. Estás en remisión completa. Elena lloró de alivio, pero las lágrimas eran agridulces. Había ganado la lucha contra el cáncer, pero había perdido todo lo que importaba. María la abrazó para despedirse, entregándole un sobre. Tu benefactor quería que tuvieras esto cuando terminara el tratamiento, explicó María. Dentro había $200,000 en efectivo y una nota simple. Para un nuevo comienzo, úsalo sabiamente. Elena miró el dinero, abrumada por la gratitud y la confusión. Alguien había gastado $500,000 para salvar a una mujer que todos los demás habían descartado. Alguien creyó que ella merecía vivir a pesar de sus terribles decisiones. ¿Pero quién y por qué? 6 meses después de su recuperación, Elena estaba reconstruyendo lentamente su vida en un modesto apartamento de Brooklyn. Los $200,000 del benefactor anónimo le habían proporcionado una estabilidad que no había conocido en años. Había encontrado trabajo como recepcionista en una pequeña empresa de marketing, agradecida por cualquier ingreso que no requiriera explicar su notorio pasado. Pero todo cambió un martes por la mañana cuando escuchó una conversación que destrozó su frágil pieza. ¿Viste el último número de Forbes? Su compañera de trabajo Jessica susurró emocionada. David Cole vuelve a la portada. Phoenix Dynamics acaba de alcanzar los $10,000 millones en valoración. ¿Puedes creer que esa historia de la bancarrota fuera completamente falsa? La taza de café de Elena se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. ¿Qué dijiste? La voz de Elena era apenas un susurro. Jessica abrió el artículo en su teléfono. David Cole, el multimillonario tecnológico.
¿Recuerdas ese enorme escándalo de bancarrota de hace 5 años? Resulta que todo fue un engaño estratégico. Nunca perdió ni un centavo. El hombre vale más ahora que nunca. Eleyanena miró fijamente la portada de la revista que mostraba a David con un traje caro, de pie con confianza junto a su nueva esposa e hijos. El titular decía, «El Fénix resurge». Como la falsa bancarrota de David, Cole expuso a sus enemigos y construyó un imperio. Le temblaban las manos al leer las primeras líneas del artículo. El supuesto colapso de Cole Technologies fue la maniobra estratégica más brillante de la historia corporativa, diseñada para identificar socios desleales y eliminar amenazas a su creciente imperio. La traición golpeó a Elena como un tren de carga. David lo había orquestado todo. La bancarrota fue falsa. El divorcio había sido una prueba que había fallado estrepitosamente. Mientras ella lo perdía todo, persiguiendo a Marcus y sus promesas inútiles, David había estado jugando al ajedrez a un nivel que ella no podía comprender. La conmoción de Elena se transformó rápidamente en furia ardiente. Había pasado 5 años en la pobreza, la humillación y al borde de la muerte por cáncer, mientras que David vivía en el lujo, sabiendo exactamente lo que le había hecho. Los pagos médicos anónimos de repente se sintieron menos como misericordia y más como dinero por la culpa. Esa noche, Elena llamó a la abogada de divorcios más agresiva de la ciudad, Patricia Harley, cuya reputación de destruir a maridos ricos en los tribunales era legendaria. «Señora Harley, necesito demandar a mi exmarido por todo lo que vale», explicó Elena durante su consulta. «Me engañó deliberadamente durante nuestro divorcio, ocultando miles de millones en activos mientras se declaraba en bancarrota». Los ojos de Patricia brillaron con un interés depredador. «Cuéntamelo todo». Elena hilvanó su relato con cuidado. David la había torturado psicológicamente fingiendo una ruina financiera, ocultó su verdadera riqueza durante el proceso de divorcio y la abandonó a morir de cáncer por pura venganza. Se presentó como víctima de un elaborado plan diseñado para destruir su vida. Presentaremos la demanda por infligir intencionalmente angustia emocional, ocultación fraudulenta de bienes e intento de asesinato por negligencia, declaró Patricia. Si se negó a pagar tu tratamiento contra el cáncer, podemos argumentar que te quería muerta. Elena sonrió por primera vez en meses. David pensó que había ganado al rechazar su solicitud de ayuda, pero ella expondría su crueldad en los tribunales y se quedaría con la mitad de todo lo que había construido. En 2 semanas, Patricia Harley presentó una demanda de $500 millones contra David Cole que conmocionó a la comunidad legal de Nueva York. El caso fue noticia de primera plana. Sobreviviente de cáncer. Demanda a su exmarido multimillonario por intento de asesinato y fraude. Las acusaciones contra Elena fueron devastadoras: ocultación fraudulenta de bienes durante un divorcio, angustia emocional intencional mediante una bancarrota falsa, conspiración para cometer fraude financiero, intento de asesinato por negligencia por negarse a financiar un tratamiento contra el cáncer, violación de la pensión alimenticia y difamación. El circo mediático fue inmediato y brutal. Elena apareció en programas matutinos de entrevistas interpretando a la víctima a la perfección. «David Cole es un monstruo que quería que muriera sola y sin un céntimo», declaró entre lágrimas en televisión nacional. «Orquestó un elaborado plan para torturarme psicológicamente mientras ocultaba miles de millones de dólares». Inicialmente, el público simpatizó con la historia de Elena, una hermosa mujer que luchaba contra el cáncer mientras su exmarido multimillonario vivía en el lujo. La narrativa era convincente y generó una indignación masiva en redes sociales contra David. Pero el equipo legal de David, liderado por el abogado más temido de Manhattan, Jonathan Pierce, mantuvo una calma inquietante. Pierce era conocido por convertir casos aparentemente sin esperanza en victorias devastadoras para sus clientes. «El señor Cole agradece esta oportunidad de presentar toda la verdad», declaró Pierce en una conferencia de prensa. «Las acusaciones de la señora Cole se analizarán a fondo en el tribunal, donde los hechos importan más que los cuentos de hadas». La fase de descubrimiento previo al juicio reveló la estrategia de Elena. Su equipo legal pintó a David como un genio sociópata que había torturado psicológicamente a su vulnerable esposa. Destacaron su frío rechazo cuando ella le rogó ayuda en su ático,
utilizando imágenes de seguridad que mostraban a Elena derrumbándose en lágrimas tras su brutal despido. El testimonio de Elena durante las declaraciones fue conmovedor y emocionante. Describió el infierno de enfrentarse sola al cáncer, la ruina financiera que Marcus le había causado y los años de humillación social tras su divorcio. Sus abogados argumentaron que la falsa bancarrota de David había causado directamente sus devastadoras decisiones. Su señoría, David Cole, deliberadamente arrojó a su esposa a los brazos de un estafador, sabiendo que lo perdería todo, argumentó Patricia durante las mociones previas al juicio. Cuando ella necesitaba desesperadamente tratamiento médico, él cruelmente le dio la espalda y la vio casi morir. Esto no es solo fraude, es intento de asesinato. La jueza, Margaret Thompson, era conocida por su compasión hacia las mujeres en casos de divorcio. El equipo de Elena confiaba en sus posibilidades, pero Jonathan Pierce había solicitado una investigación exhaustiva sobre el historial médico, las transacciones financieras y el historial de comunicación de Elena. Su equipo trabajó metódicamente, construyendo su defensa con precisión quirúrgica. Durante una declaración particularmente acalorada, Pierce le hizo a Elena una pregunta aparentemente inocente. Señora Cole, usted mencionó haber recibido ayuda financiera anónima para su tratamiento contra el cáncer. ¿Tiene alguna idea de quién podría haberle proporcionado esta ayuda? La expresión de confianza de Elena vaciló ligeramente. No tengo una idea. Supongo que fue un buen samaritano. Pierce sonrió misteriosamente. Volveremos a ese tema más adelante. El juzgado de Manhattan estaba abarrotado de periodistas y espectadores cuando comenzó el caso de Elena Cole contra David Cole. Elena se sentó con confianza junto a Patricia Harley, convencida de que la opinión pública y su convincente relato de víctima asegurarían la victoria. El juez Thompson declaró la sala. Estamos aquí para determinar si el señor Cole incurrió en prácticas financieras fraudulentas y negligencia que pusieron en peligro la vida de su exesposa. La declaración inicial de Patricia fue magistral. Describió a David como un multimillonario frío y calculador que orquestó la destrucción de su esposa mediante una guerra psicológica. David Cole no solo ocultó su riqueza, utilizó la lealtad de su esposa como arma, puso a prueba su amor y, cuando ella fracasó en su cruel experimento, la condenó a la pobreza y la muerte. Elena testificó durante 3 horas describiendo su diagnóstico de cáncer, la desesperada súplica a David y su despiadado rechazo. Se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar cómo se enfrentó sola a la quimioterapia mientras su exmarido multimillonario vivía en el lujo con su nueva familia. Quería que sufriera, dijo Elena. Yo sé. Cuando supliqué ayuda para salvar mi vida, me miró con odio puro y me cerró la puerta en las narices. La sala murmuró con compasión. Incluso periodistas experimentados parecieron conmovidos por la actuación de Elena, pero el contrainterrogatorio de Jonathan Pierce fue quirúrgico. Señora Cole, usted testificó que nadie la ayudó durante su tratamiento contra el cáncer. ¿Es correcto? Correcto. Lo afronté completamente sola, excepto mi cuidadora. ¿Y quién pagó por esta cuidadora? Elena dudó. La misma persona anónima que pagó mi tratamiento. Alguien gastó aproximadamente 600,000 pesos en su atención médica y manutención, y sin embargo, usted afirma que a nadie le importó si vivía o moría. Patricia objetó. Relevancia, su señoría. Pierce sonrió. Esto va directamente a las acusaciones de abandono e intento de asesinato de la señora Cole, su señoría. El juez Thompson asintió. Continúe, señor Pierce. Pierce se acercó a la mesa de pruebas. Su señoría, me gustaría presentar el anexo a Registros de transferencias bancarias de la Fundación Benéfica Phoenix Dynamics al Hospital Mount Sinai, con fecha 3 días después de la visita de la señora Cole al ático de mi cliente. La sala del tribunal estalló. Elena palideció mientras Pierce continuaba. Prueba B. Autorización de pago firmada por David Cole para el tratamiento completo del cáncer de la señora Cole. Prueba C. Pago adicional de 80,000 pesos por servicios de cuidado las 24 horas. Prueba D. El regalo de recuperación de 200,000 pesos que la señora Cole recibió al ser dada de alta. El mundo de Elena se derrumbó en tiempo real. El benefactor anónimo que le había salvado la vida era David.
el hombre al que estaba demandando por intento de asesinato. La voz de Peace irrumpió en el caos. Señora Cole, el hombre que usted afirma que la quería muerta, en realidad gastó $500,000 para asegurarse de que viviera. ¿Cómo explica esta contradicción? Elena no podía hablar. Todo su caso acababa de implosionar estrepitosamente. Patricia le susurró frenéticamente a Elena, pero el daño fue catastrófico. Elena había acusado públicamente a David de quererla muerta mientras él, en secreto, le había salvado la vida y se había asegurado de su recuperación. Juez, la expresión de Thompson pasó de la compasión al disgusto. Señora Cole, está demandando al mismo hombre que pagó su tratamiento contra el cáncer. La sala permaneció en un silencio atónito mientras Elena asimilaba el peso de la traición. Había demandado a su propio salvador por intento de asesinato mientras él gastaba en secreto $500,000 para mantenerla con vida. La voz del juez Thompson atravesó la tensión como una cuchilla. Señora Cole, este tribunal está consternado por su conducta. Ha desperdiciado el tiempo de este tribunal con litigios frívolos mientras difama al mismo hombre que le salvó la vida. Patricia Harley intentó controlar los daños. Su señoría, mi cliente desconocía la asistencia anónima del señor Cole. Esto no anula la angustia emocional causada por el consejero. Su cliente acusó al señor Cole de intento de asesinato mientras pagaba sus facturas médicas. Este caso no solo carece de fundamento, sino que es un procesamiento malicioso. Elena finalmente recuperó la voz. La desesperación reemplazó su confianza anterior. David, no lo sabía. Si me hubiera dicho que fue usted, nunca lo habría hecho. David se puso de pie lentamente, dominando la sala abarrotada. Elena, has revelado quién eres exactamente. Cuando creías que estaba en bancarrota y destrozado, me abandonaste. Cuando creías que te había dejado morir, intentaste destruirme en el tribunal. Pero cuando en secreto te salvaba la vida, te cuidaba, te aseguraba el dinero para un nuevo comienzo, pagaste esa misericordia con una demanda de $500 millones. Las cámaras de los medios capturaron cada palabra. David continuó, pagué tu tratamie. No porque te debiera algo, sino porque nuestros hijos merecen saber que su padre eligió la compasión en lugar de la venganza. Quería que vieran que incluso cuando alguien te traiciona por completo, todavía puedes elegir ser una mejor persona. La abogada de Elena, Patricia, se desplomó en la derrota. El caso había terminado y su cliente probablemente enfrentaría sanciones por procesamiento malicioso. El juez Thompson asestó el golpe final. Este tribunal considera que todas las reclamaciones contra el señor Cole carecen completamente de fundamento. Señora Cole, usted pagará los honorarios legales del señor Cole, estimados en $200,000. Además, este tribunal está remitiendo su caso al fiscal de distrito para que investigue por perjurio y procesamiento malicioso. Elena se desplomó en su silla mientras el juez continuaba. Señor Cole, su generosidad anónima contrasta marcadamente con las acusaciones formuladas contra usted. Este tribunal elogia su carácter. David se dirigió a Elena una última vez. Una vez esperé que perderlo todo pudiera enseñarme gratitud, humildad o decencia humana básica. Pero has demostrado que algunas personas nunca cambian. Un leopardo realmente no puede cambiar sus manchas. La explosión mediática fue inmediata. El hombre de Sue, una sobreviviente de cáncer, que pagó por su tratamiento, dominó los titulares de todo el mundo. Elena se convirtió en el símbolo de la ingratitud y el comportamiento vengativo. Al salir del juzgado, David se encontró rodeado de periodistas. Señor Cole, ¿por qué la ayudó anónimamente? David hizo una pausa pensativa. Porque el perdón no se trata de la persona que te hizo daño. Se trata de la persona que elige ser. Elena nunca aprendió esa lección, pero mis hijos sí. Elena abandonó el juzgado en desgracia, enfrentándose a facturas legales, posibles cargos criminales y una completa humillación pública. La mujer que intentó destruir a su salvador solo logró destruirse a sí misma. ¿Crees que David cometió un error al pagar su tratamiento contra el cáncer? Deja tu comentario. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.